El Lion 4 ardía bajo una tormenta que parecía desgarrar el propio cielo. Rayos de energía cruzaban las nubes como serpientes furiosas, y los vientos ciclónicos arrancaban árboles centenarios de raíz. Pero el estruendo del cielo no era nada comparado con el grito desgarrador que rompió el aire cargado de electricidad. ¡Auxilio! ¡Por favor! Kaelia tropezó entre las raíces húmedas, descalza, cubierta por una túnica desgarrada que se pegaba a su piel como una segunda capa de barro. Sus uñas, antes cuidadas como corresponde a una descendiente directa de la casa Sekral, estaban ahora astilladas y sangrando por el esfuerzo de cavar entre la tierra para buscar raíces medicinales. Pero ya no quedaba nada. Ya no quedaba tiempo. Su hijo se moría en sus brazos. Tenía solo 2 ciclos. Apenas hablaba. Apenas soñaba. Se llamaba Tarel, un nombre fuerte en su idioma, heredado de un general antiguo. Pero en ese momento, ni su linaje ni su sangre real servían de nada. Su piel alienígena, normalmente iridiscente y viva, ahora parecía descomponerse lentamente, con venas negras que latían bajo la superficie como gusanos invisibles. Cada minuto era un paso más hacia la muerte. Kaelia alzó la mirada al cielo, los ojos dorados inundados de lluvia y lágrimas. Dioses, se lo suplico, no me lo quiten. Pero los dioses no respondieron. La nave médica, que debió atenderla, había despegado sin ella. Rechazada. Expulsada. Una reina caída no merecía piedad, según ellos. Su especie había firmado ese destino con sangre durante la guerra. Y justo cuando se quebraba por completo, lo vio. Una silueta se acercaba entre la neblina y la lluvia. No venía en una nave ni flotaba en plataforma. Venía caminando. Lento. Imperturbable. Un humano. Su capa era gris, hecha con trozos de tela cosidos a mano. El rifle que llevaba colgado en la espalda estaba oxidado. Y aún así, tenía un aura salvaje. Inquebrantable. Kaelia no lo conocía. Solo lo había escuchado mencionar en los susurros de los mecánicos en los bordes de las colonias. Damián Ortega. Es soldado. Exiliado por traición. Hombre sin patria, sin rango, sin nadie. Pero algo en su presencia hizo que su cuerpo se moviera sin pensar. Corrió hacia él, resbalando en el barro, cayendo de rodillas. Su orgullo, su linaje, su posición como heredera de un trono galáctico, todo quedó hecho polvo. Por favor, gimió, sujetando el pequeño cuerpo de Tarel con desesperación. No quiero perderlo. Ayúdame. Damián no se detuvo de inmediato. La observó durante unos segundos que parecieron eternos. El rostro cubierto por la sombra de la capucha, ojos oscuros, sin rastro de emoción. Luego bajó lentamente la vista hacia el niño. Se agachó en silencio, apoyando una rodilla en la tierra. Retiró uno de sus guantes y rozó la frente del niño con el dorso de la mano. Estaba ardiendo, pero no con fiebre común. Con radiación bioplásmica. La clase de fiebre que ningún humano debería tocar sin protección. ¿Qué le diste?, preguntó, con voz rasposa. Nada funciona, susurró Kaelia, con la garganta cerrada por el dolor. Me rechazaron en el hospital de Ur-Nazar. Dijeron que no podían tratarlo sin autorización del Senado. Pero no hay tiempo. Va a morir. Damián cerró los ojos un instante. Luego tomó al niño con cuidado. Kaelia soltó un gemido ahogado, como si su alma se partiera al dejarlo en otras manos. Pero no lo detuvo. El humano se puso de pie. Ven conmigo, ordenó. Ella lo siguió. Caminaron durante minutos que se estiraron como horas bajo la lluvia infernal. Atravesaron bosques rotos por la guerra, campos llenos de ruinas olvidadas. Hasta llegar a un refugio oculto entre rocas y raíces, camuflado por vegetación espesa. Una puerta metálica se abrió con un chirrido, revelando una sala pequeña, cálida y extrañamente limpia. El sonido de los generadores solares era constante. Damián la hizo entrar. Kaelia observó los interiores improvisados. No era un hospital, pero había instrumental médico rudimentario, pantallas, tubos y mesas con piezas cibernéticas de múltiples especies. Una antigua cápsula de regeneración humana estaba arrinconada en la esquina, conectada a partes que no deberían funcionar juntas, pero lo hacían. Damián colocó al niño sobre la camilla principal. Es nanotóxina Elcar. Clase 7. Posiblemente inhalada durante la tormenta, dijo mientras activaba un escáner portátil que parecía hecho con pedazos de distintas civilizaciones. Kaelia se apoyó contra la pared, temblando, sin saber cómo responder. ¿Puedes salvarlo?,
Damián no respondió. Introdujo una aguja larga en la clavícula del niño. Este se sacudió, emitiendo un sonido hueco. Kaelia corrió hacia él, pero Damián la detuvo con un solo gesto. Déjame trabajar. Durante los siguientes minutos, el tiempo se detuvo. Kaelia solo pudo mirar. Verlo a él. Ese humano de rostro endurecido, sin emociones en apariencia, pero con las manos firmes y un enfoque absoluto. Sudaba, aunque el aire estaba frío. Murmuraba para sí mientras reprogramaban nanobots con un viejo código de ingeniería médica que su especie ya no usaba desde hacía generaciones. Finalmente, cuando el silencio se volvió insoportable, el cuerpo del niño dio un respingo. Inhaló una bocanada de aire. Luego otra. Sus venas comenzaron a aclararse lentamente. La fiebre disminuyó. Kaelia se cubrió la boca con ambas manos, sollozando. Está vivo. Por ahora, dijo Damián, limpiándose la frente. Pero esto no ha terminado. Va a necesitar vigilancia, limpieza de sangre, y un regulador inmunológico que no tengo aquí. Tendremos que conseguirlo. Ella lo miró, los ojos anegados por 1.000.000 de emociones. Quiso decir gracias, pero no pudo. En lugar de eso, solo se acercó al humano y, sin pensarlo, tomó su mano con ambas. ¿Por qué me ayudas? Damián sostuvo su mirada. Sus ojos no tenían frialdad. Solo cicatrices antiguas. Porque yo también sé lo que es perder un hijo, respondió, con una voz tan baja que apenas fue un susurro. Y en ese instante, la distancia entre ellos dejó de existir. No eran dos enemigos de especies distintas. No eran el soldado y la reina. Eran simplemente dos almas rotas, luchando por algo que todavía valía la pena. Fuera, la tormenta continuaba rugiendo. Pero dentro del refugio, algo diferente había comenzado a arder. Algo que ni la guerra ni el odio pudieron apagar. La tormenta aún golpeaba el exterior del refugio con furia, como si el planeta mismo intentara desgarrar los últimos restos de esperanza que quedaban. Dentro, sin embargo, reinaba un silencio denso, casi sagrado. La vieja cápsula de regeneración zumbaba con una vibración leve, mientras el cuerpo de Tarell, envuelto en campos de contención celular, dormía en un estado inducido. Vivo, pero frágil. Kaelia no se había apartado de él desde que respiró por sí mismo. No se movía, no hablaba, solo lo observaba. Sentada en el suelo, con las piernas dobladas bajo su cuerpo, las manos cruzadas y apretadas contra el pecho, como si temiera que cualquier palabra, cualquier gesto, pudiera romper el hechizo que lo mantenía con vida. Damián, por su parte, no había descansado un segundo. Llevaba más de 16 horas despierto, soldando microconductores, recargando filtros, adaptando un sistema de monitoreo hecho con piezas de 3 tecnologías distintas. En la esquina del refugio, un antiguo sintetizador de proteína reclamaba su atención, pero él solo miraba a Kaelia por el rabillo del ojo. La había visto sufrir. La había visto llorar. Pero aún no había visto su furia. Cuando la tensión entre ambos se hizo insoportable, fue ella quien rompió el silencio. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó, sin mirarlo. Damián levantó la vista, sorprendido. Tenía la cara manchada de grasa y una ceja cortada por un golpe de hace días. ¿Qué? No me mientas. Nadie hace algo así por nada. Salvaste a mi hijo. Y no por dinero. No por deber. Así que dime, humano, ¿cuál es el precio de tu misericordia? Su voz era suave, pero contenía un filo peligroso. El tono de una mujer acostumbrada a negociar con imperios, no con mecánicos errantes. Damián se acercó lentamente, dejando caer las herramientas sobre la mesa metálica. No quiero tu oro, dijo con calma. Ni tu posición. Ni tus favores. Entonces, ¿qué quieres? Quiero saber por qué estás sola. Kaelia alzó la vista por primera vez. Sus ojos dorados brillaban con una mezcla de rabia y dolor. Eso no te concierne. Lo haces y pretendes sobrevivir aquí. ¿Amenazas? Advertencias, replicó él, acercándose otro paso. Helión 4 es un planeta hostil. Cualquier vida aquí debe luchar por cada aliento. Si tú y tu hijo permanecen aquí sin protección, sin suministros, morirán. Él no resistirá una recaída. Entonces aléjate y déjanos morir en paz, dijo ella con una sonrisa triste. Damián la miró. No como un salvador, sino como un hombre que había estado en el abismo. Y reconocía a alguien que aún vivía en él. Tu hijo no necesita una reina que se rinde, dijo en voz baja. Necesita una madre que pelee hasta que sangre.
Kaelia se puso de pie de golpe, sus dedos crispados, la respiración agitada. Dio un paso hacia él. Por un instante, pareció que lo atacaría. Pero en lugar de eso, lo empujó con fuerza contra la pared, sus ojos brillando de furia contenida. ¿Crees que no he sangrado? Escupió, temblando. Perdí mi casa. Perdí a mi pareja. Fui traicionada por mi propio consejo. Luché con mis manos desnudas para sacar a mi hijo de las ruinas. He dormido entre huesos. He comido cosas que ni tú te atreverías a mirar. Y aún así, aquí estoy. De rodillas, rogando a un desconocido por la vida de mi hijo. Damián no respondió. Solo la dejó descargarlo todo. Su rostro permaneció inmutable. Pero sus ojos eran otra cosa. En ellos no había juicio. Solo respeto. Kaelia lo notó. Y eso la desconcertó. Retrocedió un paso, jadeando. Su cuerpo temblaba, pero no por debilidad. Era la tensión acumulada, el instinto de una fiera que finalmente se rompía. Damián se incorporó lentamente. No te dije eso para herirte, dijo con voz grave. Te lo dije porque si quieres que sobreviva, vas a tener que quedarte aquí, conmigo. Y no tengo tiempo para orgullos reales. Tengo que cuidarlo, y para eso, necesito que tú no te autodestruyas. El silencio cayó entre ambos, espeso como el humo. Kaelia lo miró, sin saber qué hacer con ese tipo de hombre. Él no la deseaba, no la temía, no la adoraba ni la odiaba. Simplemente, la trataba como igual. Eso era nuevo. Dolorosamente nuevo. ¿Por qué eres así? Preguntó, ya sin rabia. Porque antes tuve una familia. Y la perdí, respondió él, bajando la mirada. ¿Hijos? Una hija. Murió esperando ayuda que nunca llegó. Kaelia cerró los ojos. Y por un instante, los dos compartieron un silencio que no era incómodo. Era luto compartido. Dolor reflejado. Pasaron las horas. Ella limpió al niño. Lo alimentó con cuidado siguiendo las instrucciones que él le daba. Damián cocinó algo simple, una sopa espesa con nutrientes terrestres, y le ofreció una taza. Ella la tomó sin decir nada. Comieron frente a frente, sin hablar, pero sin dejar de mirarse, como si ambos buscaran algo en el otro. Cuando la noche finalmente se cerró sobre el refugio, Damián se levantó y señaló un rincón con mantas. Duerme. Estaré aquí vigilando los signos vitales. Kaelia dudó un momento, luego caminó hacia el rincón y se dejó caer sobre la colchoneta improvisada. No era suave, pero era seca. Y segura. Mientras sus ojos se cerraban, no pudo evitar mirar una vez más al humano que había salvado a su hijo. No sabía si confiar. No sabía si debía agradecer. Solo sabía que, por primera vez en semanas, no tenía miedo. Pero lo que no sabía, es que la verdadera amenaza aún no había llegado. Y Damián lo sabía perfectamente. Porque alguien más había detectado su señal de escaneo médico. Y venían por ella. La calma era una mentira. Damián lo sabía desde que encendió la cápsula de regeneración. Los escáneres de largo alcance, aunque adaptados con tecnología híbrida y camuflaje de baja señal, podían ser detectados por ojos entrenados. Y los que perseguían a Kaelia no eran amateurs. Sabía que había activado una alarma silenciosa en algún satélite olvidado, o en alguna sonda de vigilancia imperial. No sabía cuántos vendrían. Pero sí sabía que vendrían. Estaba programando una red de pulsos defensivos cuando lo sintió. Una vibración. No un temblor. No un ruido. Era una presión en el pecho, como si el aire mismo cambiara de densidad. Se puso en pie con rapidez, caminó hasta la consola principal y encendió los sensores de proximidad. El radar improvisado no mostraba movimiento en la superficie. Pero debajo, sí. 3 puntos. En formación de triángulo. Se desplazaban por los túneles de ventilación naturales que recorrían las entrañas del planeta como venas olvidadas. No eran animales. Estaban coordinados. Avanzaban en silencio, uno detrás del otro, como si olfatearan algo muy específico. Damián bajó la vista hacia la cápsula de regeneración. Tarell dormía. Kaelia, a su lado, lo protegía con una toalla húmeda en la frente, la otra mano apoyada con delicadeza sobre su pecho. Tenía la expresión tranquila, vulnerable, pero bajo la superficie, él podía ver la tensión de una mujer que nunca dormía completamente. Damián se acercó y la tocó en el hombro. Ella se incorporó al instante, sin sobresalto. Solo un giro elegante de ojos dorados que lo taladraron. ¿Qué ocurre? Nos encontraron.
Ella no preguntó cómo. No pidió detalles. Solo se puso en pie, con la mirada encendida. ¿Cuántos? 3. Pero no son soldados normales. Se mueven bajo tierra. Son rastreadores Kor. Cazadores de sangre real. Los ojos de Kaelia se agrandaron. Entonces no vienen a matarme. Vienen a tomarme viva. Y a tu hijo también. Un instante de silencio. Luego ella se volvió hacia Tarel. Se agachó y besó su frente. Después, se levantó. Dime qué quieres que haga. Damián caminó hacia un viejo armario y lo abrió. De su interior sacó un chaleco blindado terrestre, con partes parchadas por años de guerra. Se lo lanzó a ella. Kaelia lo sostuvo un segundo, luego se lo colocó sin decir palabra. Después, él le entregó un cuchillo de plasma. No era elegante, pero servía. No los enfrentes sola. Si te separan, te cazan uno por uno. Mantente cerca de mí. Entendido. Damián preparó su rifle. Revisó el cargador. 5 disparos activos. 3 de dispersión. 2 de carga perforante. No sería suficiente si venían más después. Pero para los 3 primeros, bastaría. El refugio comenzó a vibrar. Primero con un zumbido leve. Luego con un crujido seco. Un muro estalló en la parte trasera. No hubo explosión. Solo una pared de tierra que cedió, como si algo la hubiera absorbido desde dentro. De la oscuridad emergió una figura esquelética, alta, con extremidades delgadas y ojos sin párpados. Un rastreador Kor. La piel era blanca, como hueso sumergido en leche podrida. Llevaba implantes en el cuello y una sonda que colgaba de su espalda como una cola. No hizo ruido. Solo olfateó. Y habló en un idioma rasgado, antiguo. Sangre real detectada. Adquisición prioritaria. Permiso de captura. Aprobado. Damián disparó sin esperar. El primer tiro explotó en el hombro del rastreador, arrancándole un brazo de un golpe. Pero la criatura ni se inmutó. Siguió avanzando. Otra figura emergió detrás de él. Y otra más por el costado. 3. Coordinados. Kaelia se colocó delante de la cápsula. Damián se lanzó al frente, colocándose entre ella y los enemigos. El combate estalló como un latido furioso. La primera criatura se abalanzó como un rayo. Damián giró, esquivó con precisión y descargó el rifle directamente bajo la mandíbula abierta. Un chorro de sangre negra salpicó la pared, pero el rastreador logró clavarle una garra en el costado antes de morir. Kaelia giró con una gracia brutal. El cuchillo de plasma atravesó el torso del segundo enemigo, pero la criatura la sujetó por el brazo con una fuerza que la hizo gritar. Damián no dudó. Con la mano libre, sacó su vieja pistola de emergencia y disparó a quemarropa al cráneo de la criatura. Esta cayó como un saco de carne. El tercero, sin embargo, logró llegar hasta la cápsula. Se inclinó sobre el niño con una sonda extendida. Kaelia rugió. Un grito que no era humano. Que no era de su especie siquiera. Era algo más profundo. Primordial. Instintivo. Cruzó la distancia como una tormenta viva, y antes de que el rastreador pudiera activar la sonda, ella se lanzó sobre él y le clavó el cuchillo hasta el fondo del pecho, empujándolo contra la pared con su cuerpo. No paró hasta que el filo tocó la piedra detrás del hueso. Damián la vio jadear. La vio sangrar. Y sintió una oleada brutal de respeto. Y de deseo. No el deseo superficial de piel, sino el deseo de conocerla más allá de lo visible. De entender por qué una mujer que parecía nacida para los tronos y la estrategia podía pelear como una madre loba enloquecida por proteger a su cría. Ella lo miró. Temblando. Sucia. Cubierta de sangre negra. Y aún así, hermosa. ¿Estás herida?, preguntó él, acercándose. No es mío, respondió ella. Es de ellos. Damián extendió la mano. Por un segundo, pensó que ella lo rechazaría. Pero no. Kaelia tomó su mano. Y en ese contacto, en esa simple unión de pieles distintas, algo se selló. Ya no eran extraños. Ya no eran salvador y protegida. Ahora eran una alianza. Y el enemigo que venía, sería mucho peor. Porque los rastreadores eran solo los primeros. Y los verdaderos cazadores ya habían detectado el eco de la lucha. La luz tenue de la cápsula de regeneración proyectaba sombras suaves sobre las paredes de roca y metal. La sangre de los rastreadores aún manchaba el suelo, pero el refugio había quedado en silencio. Un silencio extraño, denso,
como si el aire respirara con ellos. Kaelia permanecía sentada en el suelo junto a su hijo, acariciándole el cabello con una lentitud ritual. Su respiración seguía agitada, pero sus ojos estaban firmes, encendidos, como si algo se hubiera despertado en su interior. Algo salvaje, algo que ni siquiera ella recordaba tener. Damián observaba desde el otro lado del cuarto, sentado en una vieja silla metálica, sujeta con cables y placas recicladas. Tenía el costado cubierto por un vendaje improvisado. La garra del rastreador había dejado un corte profundo, pero no mortal. Sin embargo, su expresión no mostraba dolor. Solo una concentración intensa. No la miraba como a una carga. La miraba como a una igual. Como a una fiera que había luchado a su lado, y sobrevivido. Pasaron minutos sin hablar. Hasta que Kaelia rompió el silencio. Creí que iba a morir. Damián levantó la vista. Yo también. Por un instante. Pero no lo hicimos. Ella alzó la mirada hacia él, y por primera vez no había distancia entre ellos. Ni orgullo. Ni prejuicios. Solo dos cuerpos exhaustos que compartían un mismo aire. He matado antes, dijo ella, con voz baja, pero esta vez fue diferente. Esta vez, sentí que no era por mí. Fue por él, respondió Damián, señalando al niño. Y por mí, un poco. Kaelia sonrió. Una sonrisa breve, pero real. No era una sonrisa decorativa de cortesanos ni de reinas. Era humana. Dolorosa. Verdadera. Nunca había peleado así al lado de un hombre como tú. Como yo. Sin títulos. Sin nombre. Sin planeta. Damián bajó la mirada. Su mano jugueteaba con una vieja insignia militar oxidada que llevaba colgada al cuello. Solo quedaba parte de una estrella. El resto estaba derretido. Tuve un nombre. Lo enterré hace años. Ella se incorporó lentamente. Caminó hacia él, descalza, con la ropa aún rasgada por la batalla. Se detuvo a solo unos pasos. Él la miró de abajo hacia arriba, con los ojos entrecerrados. No dijo nada. Ella tampoco. Solo se arrodilló frente a él, y con suavidad, retiró el vendaje del costado. La herida aún sangraba ligeramente. Tomó una gasa limpia del módulo médico portátil, la empapó con un líquido transparente y comenzó a limpiar con movimientos lentos. Delicados. Sus dedos eran fríos al principio, pero se volvieron cálidos con el contacto. Él no se movió. La dejó hacer. No eres lo que esperaba de un humano, susurró ella. Y tú no eres lo que esperaba de una reina alienígena. Se quedaron en silencio, el uno frente al otro, respirando el mismo aire, compartiendo una tensión que ya no era solo de batalla. Era otra cosa. Más íntima. Más peligrosa. Kaelia alzó la mirada. Él la sostuvo. No había miedo. No había duda. Solo deseo contenido. Respeto mutuo. Una atracción silenciosa que comenzaba a encender todo lo que la guerra había apagado. Ella habló primero. Si me quedo aquí, si tú me aceptas, ¿realmente crees que podremos mantenerlo con vida? Damián no respondió de inmediato. Se inclinó hacia ella. Sus frentes se rozaron. Su aliento se mezcló. No lo sé, pero lucharé cada día para que así sea. Kaelia cerró los ojos. Se quedó así, cerca de él, dejándose sostener por ese instante de ternura brutal. Un momento robado entre escombros y sangre. Y entonces, sin aviso, una vibración recorrió el suelo. Un pulso bajo. Constante. Un sonido que Damián conocía demasiado bien. Una nave descendía. Pesada. De gran tamaño. Él se puso en pie de inmediato. No son rastreadores. Esta señal es imperial. Kaelia se levantó también, sus ojos ardiendo de rabia. Solo hay una que usaría esa frecuencia para seguirme. ¿Quién? Ella apretó los puños, el cuerpo tenso. Mi hermana. Damián parpadeó. ¿La que está en el trono? Sí. ¿Y qué quiere? Kaelia lo miró, con la mandíbula apretada. A mi muerta. A mi hijo como rehén. Y a ti, seguramente crucificado por haberme tocado. El aire se volvió más frío. Los sistemas del refugio parpadearon. Una voz metálica inundó la sala, transmitida desde la nave imperial. Ciudadana Kaelia Sekral. Sabemos que estás ahí. Te ordenamos entregarte. Si cooperas, tu muerte será rápida. Si resistes, tu hijo será el primero. Damián cargó su arma, lentamente. Kaelia tomó su cuchillo. Se miraron.
Y por primera vez, sin palabras, supieron que no eran solo aliados. Ya eran parte el uno del otro. Y ahora, iban a pelear juntos. No por obligación, sino por amor. Y por furia. El estruendo de los propulsores hizo temblar los cimientos del refugio. Una nave imperial de clase Leviatán había descendido en las cercanías. Su sombra cubría los árboles, los riscos, incluso la luz de la tormenta. No venía con intención de parlamentar. Venía a cazar, a exterminar, a tomar lo que no les pertenecía. Kaelia sintió el temblor de la tierra como una aguja en la columna. No por miedo, sino por reconocimiento. Conocía ese patrón de aterrizaje, esa arrogancia silenciosa en la forma de anunciar su presencia. Solo una mujer en la galaxia era capaz de esa entrada, Maeret Sekral, su hermana de sangre. La actual soberana del trono de Nácar. La que vendió a su pueblo por un tratado con los humanos corruptos del Senado. La que ofreció a Kaelia como moneda de cambio cuando su embarazo fue visto como una amenaza genética. La que entregó a su sobrino a los laboratorios de hibridación forzada. Pero Tarel había escapado. Y Kaelia con él. Y ahora venían a terminar lo que no pudieron destruir. Damián revisaba las defensas con movimientos rápidos. Sus manos, cubiertas de grasa y polvo, se deslizaban sobre cables, reprogramando minas de presión, sensores térmicos y trampas antiguas que había mantenido ocultas por si alguna vez alguien decidía venir por él. Kaelia no lo ayudaba. Se mantenía junto a la cápsula, preparando su propio cuerpo. Ató su cabello con un cordón de combate, ajustó la armadura que le quedaba estrecha por las heridas, y verificó el nivel de energía de su cuchillo de plasma. No tenía un ejército. Solo tenía su determinación, y a él. Damián no la miraba como a una princesa, ni como a una carga. La miraba como a una soldado. Y eso, después de tantos ciclos siendo tratada como un símbolo, la hacía sentirse viva. Cuando entren, irán directo por Tarel, dijo ella, con voz firme. No dudarán. No esperarán. No querrán dejar rastro. Entonces no entrarán, respondió él sin mirarla. ¿Cuánto crees que resistiremos? El tiempo suficiente. Una vibración sorda precedió la apertura de los muros externos. El sistema de camuflaje térmico se desactivó. El campo gravitatorio bajó de golpe. Las compuertas de emergencia se cerraron. Y un rugido mecánico llenó el aire. Habían llegado. 5 soldados de asalto irrumpieron primero. Sus armaduras brillaban con un recubrimiento oscuro, imposibles de penetrar con armamento común. Cada uno portaba lanzas de energía, cascos sin visor, como si la humanidad hubiera sido arrancada de sus rostros. Avanzaban como máquinas vivas. Damián disparó primero. 2 balas de dispersión reventaron la trampa lateral, lanzando metralla oxidada contra los 2 primeros. Uno cayó con el pecho abierto, el otro quedó tambaleando. El tercero saltó sobre Damián con una velocidad antinatural, pero Kaelia lo interceptó de un salto, rodando por el suelo con él mientras lo apuñalaba en la base del cuello hasta que el cuerpo dejó de moverse. El cuarto llegó hasta la cápsula. Damián lo interceptó con una palanca de acero y lo aplastó contra la pared. El impacto fue brutal. El sonido del cráneo reventado resonó por todo el refugio. El último retrocedió, herido, y activó un comunicador interno. Objetivo localizado. Autorización de limpieza. Prioridad, eliminación del híbrido. Kaelia lo escuchó. Sus pupilas se contrajeron. Corrió hacia él como un relámpago. La lanza de energía atravesó su costado. Pero no se detuvo. Con un rugido animal, lo tomó del cuello, lo estrelló contra el suelo, y hundió el cuchillo directamente en el punto donde el metal se separaba de la carne. La criatura convulsionó y murió. Damián corrió hacia ella, desesperado. Kaelia. Ella cayó de rodillas, jadeando. Sangre púrpura brotaba de su herida. El filo había pasado muy cerca del órgano central. No, me detengas, murmuró. Aún no he terminado. Damián la sujetó con firmeza. Le aplicó presión a la herida mientras activaba el sellador de emergencia. La miraba con furia, con desesperación, con algo más profundo que miedo. No puedes pelear así. Si mueres ahora. Ella levantó la mano y le tomó el rostro. Entonces protégelo tú. El aire cambió. Se volvió pesado, cargado de electricidad estática. Un campo antigravitacional descendió por encima de la cápsula. Desde el techo abierto, una figura comenzó a descender lentamente, envuelta en un halo de luz dorada. Era hermosa, peligrosamente hermosa.
Su rostro era el espejo de Caelia, pero más frío, más controlado. Su armadura era ceremonial, blanca y dorada, bordada con símbolos antiguos de conquista y purificación. Llevaba una lanza doble, flotando a su lado como si tuviera voluntad propia. Maeret Sekral. Hermana, dijo con voz suave, casi melancólica. Mira lo que te has convertido. Caelia, sangrando, se puso de pie. Damián la ayudó a mantenerse en equilibrio. Tú me convertiste en esto, respondió ella, escupiendo sangre. Por ti tuve que huir. Por ti enterré a mi compañero. Por ti me convertí en madre, y en bestia. Maeret bajó lentamente hasta posar los pies en el suelo. Observó la cápsula. Miró al niño. Luego a Damián. ¿Y este es tu caballero? ¡Qué decepción! ¿Es este el futuro que eliges? ¿Un exiliado, un traidor, un humano roto? Damián alzó el arma sin decir una palabra. Maeret lo miró, divertida. No dispares, humano. Solo harás que su muerte sea más lenta. Caelia gruñó, dando un paso al frente. Si lo tocas, juro que... Maeret la interrumpió, con una sonrisa cruel. ¿Qué, Caelia? ¿Qué harás? ¿Me matarás? ¿A mí, tu propia sangre? Caelia apretó los dientes. No eres mi sangre. Eres mi maldición. La tensión estalló en un segundo. Maeret arrojó su lanza, Caelia giró hacia Damián, lo empujó hacia el costado, y ambos cayeron mientras el arma atravesaba la cápsula, sin tocar al niño. Damián reaccionó con velocidad. Rodó, apuntó, disparó directo al generador antigravitacional. Una explosión sacudió la sala. Maeret fue impulsada contra la pared. Caelia se arrastró hasta su hijo y lo cubrió con su cuerpo. Damián se colocó frente a ambas. El polvo aún flotaba en el aire. Pero Maeret se levantó. Lenta. En silencio. Sus ojos ahora brillaban con una furia nueva. Y por primera vez, parecía verdaderamente peligrosa. Está bien, dijo, con voz grave. Si lo que quieres es guerra, tendrás guerra. Y entonces activó el comunicador en su muñeca. Fase 2. Que entren todos. Damián tragó saliva. Se giró hacia Caelia. ¿Cuántos son? Ella lo miró. Un ejército. Damián no respondió. Solo apretó su mano. Y juntos, decidieron no retroceder. El aire dentro del refugio vibraba con un eco sordo. Maeret aún estaba de pie, su rostro intacto, su cabello sin una hebra fuera de lugar, pero sus ojos ardían con una locura que ni la realeza ni los títulos podían esconder. Damián sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, pero no por miedo. Era el instinto de un hombre que sabía que se acercaba el momento final. El filo entre la vida y la muerte era delgado, y él ya había vivido demasiado cerca de ese límite. Sin embargo, esta vez era distinto. No peleaba por sobrevivir. Peleaba por ellos. Caelia se levantó despacio, con la herida aún abierta en el costado, pero su mirada ardía como una estrella. El rostro manchado de sangre seca, la mandíbula tensa. Su cuerpo vibraba con rabia, con amor, con la furia ancestral de una madre que jamás volvería a permitir que alguien tocara a su hijo. Maeret levantó su lanza, sin prisa, como si saboreara la inevitable victoria. Damián se puso frente a Caelia y Tarel, cubriéndolos. Vas a tener que matarme primero, dijo, con voz firme. Maeret sonrió con arrogancia. Con gusto. Antes de que pudiera avanzar, un estruendo cortó el cielo. Desde el este, una serie de explosiones sacudió el terreno. Antiguas torretas defensivas que Damián había desactivado por seguridad, ahora estaban encendiéndose solas, cada una apuntando hacia la nave imperial. El cielo se volvió rojo cuando las primeras ráfagas de plasma partieron el aire, impactando los sistemas externos de la Leviatán. La nave perdió el control por un instante, girando sobre su eje con una sacudida. Damián ladeó la cabeza, sin entender. Y entonces escuchó la voz metálica en su comunicador de pulsera. Una voz que no había oído desde hacía años. ¿Aún sabes armar trampas, viejo amigo? La sonrisa en su rostro apareció como una cicatriz que volvía a abrirse. César, maldito bastardo, pensaba que estabas muerto. Y yo pensaba que tú habías dejado de meterte en problemas imposibles, respondió su excompañero con una carcajada. Pero no te preocupes. Traje refuerzos. Desde la cima del acantilado, 3 naves negras, invisibles al radar imperial, descendieron como aves de presa. Guerreros renegados, soldados exiliados como Damián,
Hombres y mujeres que alguna vez lo siguieron en batalla, salieron disparados con armas de pulso, proyectores sónicos y granadas disonantes. El caos se apoderó del campo de batalla. Maeret gritó una orden, retrocediendo con rapidez. Sus soldados entraron en formación, pero ya era demasiado tarde. El terreno explotaba a su alrededor. Uno por uno, sus hombres caían bajo el fuego cruzado. El humo comenzaba a cubrir la entrada del refugio. Kaelia lo entendió al instante. Era ahora o nunca. Tomó el cuchillo, se lo entregó a Damián, y lo miró a los ojos. Voy a terminarlo. Quédate con él. Damián no pudo detenerla. Ella ya se había lanzado hacia el humo. Rápida. Letal. Un espectro entre las ruinas. Maeret intentó reaccionar, pero no la vio venir. Kaelia saltó sobre ella con un grito que partió el aire, y ambas cayeron rodando por el terreno, sus cuerpos enredados, hermanas de sangre, pero ya no de alma. La pelea fue salvaje. Luz contra oscuridad. Táctica contra furia. Maeret dominaba cada forma de combate real, pero Kaelia tenía algo que ella había perdido hacía tiempo: corazón. Y eso fue lo que marcó la diferencia. Cuando el humo se disipó, Damián la vio. Kaelia de pie, con la lanza de su hermana incrustada en el suelo. Maeret estaba en el piso, jadeando, derrotada, sus ojos llenos de incredulidad. No lo entiendo, eras la débil, siempre fuiste la débil. Kaelia se agachó, acercó los labios a su oído y susurró. Y tú, nunca amaste a nadie. La dejó allí. No la mató. No necesitaba hacerlo. La verdadera victoria era seguir viva. Era seguir eligiendo amar. Volvió con Damián, cojeando, cubierta de sangre. Tarel estaba despierto, con los ojos abiertos, respirando. Había sobrevivido. Ella cayó en los brazos de Damián, rendida. Lo logramos, susurró. Él la sostuvo con fuerza, cerrando los ojos, apoyando su frente en la de ella. Lo lograste tú. La nave de Maeret intentó despegar, pero fue interceptada por las fuerzas rebeldes. No hubo ejecución. Solo un mensaje claro enviado al trono: su tiempo había terminado. Pasaron 2 semanas. El refugio fue reforzado. El campo se volvió fértil. Los sobrevivientes del conflicto comenzaron a llegar. Algunos humanos. Algunos de la especie de Kaelia. Todos exiliados. Todos buscando algo más que sobrevivir. Buscando un nuevo comienzo. Kaelia caminaba por los jardines artificiales con su hijo en brazos. Tarel ya sonreía. Sus mejillas recuperaban el brillo. Su cabello había crecido. Damián los observaba desde la colina, arreglando una antena de largo alcance. A su lado, César se reía de alguna historia vieja que ya habían contado 1000 veces. Pero cuando Kaelia se acercó, Damián ya no pudo escuchar nada más. Ella le sonrió. Él bajó las herramientas. Y se acercó, sin prisa. Se abrazaron. Sin palabras. Solo presencia. Y cuando sus labios se tocaron por primera vez, no fue como una descarga. Fue como volver a casa. Una casa que habían construido entre ruinas, sangre y amor. Fin.